Hola, yo soy el Dr. Ruggeri Hernán y conjuntamente con el Dr. Jorge Leal, desde Córdoba, estamos desarrollando 6 módulos de manera virtual sobre el uso racional de la psicofarmacología en épocas de pandemia. Vamos a focalizarnos en el diagnóstico de los síndromes depresivos, en el tratamiento de los síndromes depresivos, en el tratamiento de las nuevas enfermedades que estamos viviendo y vamos a tener una mención especial hacia las tendencias farmacológicas o hacia las últimas líneas de investigación según la FDA. En el módulo 1, el Dr. Leal va a desarrollar una puesta al día de la depresión y la pandemia. En primer momento le vamos a preguntar al Dr. Leal qué nos puede contar del impacto de la pandemia en salud mental, qué ha variado desde el año pasado a este año, si hubo nuevos casos o si hay más casos de pacientes que sufren sintomatología depresiva o no. En principio creo que es una pregunta muy amplia porque involucra muchos aspectos, pero a mediados del año pasado, ya con la cuarentena, empezamos a preguntarnos cuál iba a ser el impacto en salud mental, y eso era porque de alguna manera ya se había determinado respecto de las olas del COVID, que no son las olas de las que estamos hablando en este momento de las infecciones o reinfecciones, sino del impacto en el sistema sanitario del COVID. Una primera ola que se consideraba el efecto directo en el paciente que provocaba el COVID, una segunda ola que eran los pacientes con patologías agudas que requerían atención y no la encontraban porque el sistema sanitario estaba saturado con los pacientes COVID. Una tercera ola, que era la de los pacientes con patologías crónicas que no podían tener un seguimiento adecuado o una rehabilitación. Y por último, la cuarta ola, que era la de salud mental, que iniciaba muy tempranamente justamente por los síndromes relacionados a la depresión y al estrés, típicamente en los profesionales de salud mental como el burnout. Eso se empezó a ver muy tempranamente, nosotros quizás lo vimos primero en los países europeos, pero con mucha claridad, y después de a poco se fue trasladando a nuestro país con una realidad bastante cruda que creo que todos hemos visto. Pero entonces nos preguntamos qué pasaba con la depresión, es decir, no es algo nuevo. Previo a la pandemia, ya los síndromes depresivos el trastorno depresivo mayor representaba un problema de salud pública a nivel mundial. Estaba estipulado que fuera la primera causa de discapacidad para 2020 y eso se cumplió en el mundo, ¿no es cierto? Y sabíamos que había un montón de factores asociados a la producción de los síndromes depresivos que tenían que ver sobre todo con componentes sociales, económicos, con dificultad en el acceso a la atención y todo eso. Entonces, cuando de repente empezamos a pensar en los impactos de la pandemia, ya no solamente a nivel de lo que es el virus en sí mismo y lo que provoca en el organismo de las personas, sino todo el componente de lo que se intenta hacer para frenar la pandemia, que tiene que ver justamente con las medidas de control y que van afectando todo lo que es el sistema económico, de movilidad de las personas en los diferentes países. Eso se ha visto, es un fenómeno mundial. Entonces, por un lado, los factores que están asociados directamente al virus, por otro lado, los factores que tienen que ver con el control del virus, es decir, todo lo que hace a la conformación de la pandemia, termina generando como un caldo de cultivo prácticamente perfecto para la aparición de síndromes depresivos, sobre todo los reactivos. Porque quizás lo que no ha cambiado tanto son los síndromes depresivos más asociados al componente genético hereditario. Pero sin duda que hoy en día estamos hablando de síndromes complejos incluso en la expresión sintomática, pero masivos. Posteriormente podremos ver o dejaremos para que ustedes puedan ver trabajos específicos que se han hecho para evidenciar los niveles de incidencia de la depresión actualmente. Recién, doctor Leal, nos hablaste y nos educaste en relación a las olas de la pandemia. Nosotros queríamos saber, o yo te quería preguntar, en relación a los síntomas depresivos y síntomas neuropsiquiátricos, si hubo en pacientes que hayan tenido COVID y si hay nuevas enfermedades descritas o alguna sintomatología nueva descrita. Bien. Sí, eso es en relación a la cuarta ola que se hablaba, del impacto de la cuarta ola, que es la pandemia de salud mental. Ahí hay dos aspectos. Por un lado está el que tiene que ver directamente con el virus en el organismo y que puede dar una serie muy variada de síntomas neuropsiquiátricos de todo tipo, como alteraciones del gusto, del olfato, síndromes del sistema nervioso periférico, también alteraciones muy típicas, digamos, como los síndromes confusionales agudos
incluso síndromes psicóticos transitorios, o sea, con sintomatología psicótica transitoria. Pero eso es cuando hablamos específicamente de la acción del virus sobre el organismo, es decir, la infección o lo que provoca la infección por ahí, que son los síndromes inflamatorios como las tormentas de citoquinas. Pero también en esta cuarta ola de salud mental o de la pandemia están todos los síndromes de estrés, los síndromes depresivos, los síndromes de burnout, cuya principal demanda tiene que ver con los síndromes de estrés, los síndromes adaptativos. El personal de salud ha sido una de las víctimas principales en ese sentido. Bien, muy claro. Yo te quería hacer otra pregunta, Jorge. En relación a la fisiopatogenia, ¿se sabe algo si hay algún daño directo por la enfermedad viral o si hay un daño indirecto por los cambios conductuales? ¿Se ha estudiado? Yo he leído algún tipo de paper en relación a eso. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, si hay algo que sobreabunda en este momento es información. Hay muchísimos papers. Pero sí se demostró tempranamente que había una acción directa del virus que podía penetrar en el sistema nervioso central por vía directa a través del bulbo olfatorio o por siembra hematógena. Esas son dos formas, digamos, de acción directa del virus sobre el sistema nervioso central que dan sintomatología también de variada índole, de diferente gravedad. Pero también está el daño indirecto que puede provocar la infección generalizada y los cuadros graves, sobre todo, que requieren UTI, por ejemplo, en los síndromes inflamatorios y todo lo que conlleva, digamos, el tener que padecer una estancia prolongada en una atención de terapia intensiva. Eso puede producir una variada gama también de síntomas o síndromes relacionados a la salud mental o a la psiquiatría. Por otro lado, también se produce, y eso también está muy bien documentado, síndromes depresivos, síndromes relacionados a los trastornos adaptativos que conlleva todo lo que implica la pandemia, con las medidas de control, como hablábamos hace un ratito, y que ha generado un cambio tremendo, porque la dinámica social, laboral, económica, vincular, familiar de las personas ha cambiado radicalmente, y obviamente eso genera cambios que implican sí o sí un impacto, ¿sí? Ese impacto es el que de alguna manera se intenta modular con la adaptación, que son fenómenos biológicos que muchas veces traen acarreado como un costo algún tipo de sintomatología que está siempre en el espectro ansioso-depresivo. Bien, entonces resumiendo un poco, podríamos decir, digamos, que vemos daños directos por el virus y vemos daño indirecto, digamos, por la adaptación. Ahora bien, como es un virus o una pandemia que por lo menos nosotros nunca la hemos vivido en nuestra vida, encontramos síndromes desconocidos o cosas nuevas que se van descubriendo todos los días, que van apareciendo y todos escuchamos en nuestros consultorios pacientes que se quejan de algunos síntomas que no sabemos o no se sabe si son nuevas enfermedades o es consecuencia de la pandemia, del daño social de la pandemia, o es consecuencia de la infección viral. ¿Qué nos puedes comentar de los síndromes desconocidos? Bueno, es cierto que hay algunos síndromes que no se habían visto. Algunos sí, o eran similares. Se revisó mucha información de lo poco que se había recabado con el MERS, que es la infección, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, sobre todo, en donde había algunas similitudes en algunos síndromes asociados a la infección viral con expresión neuropsiquiátrica. Pero es cierto que con la masividad con que se está viendo ahora, obviamente no se ha vivido nunca. Entonces aparecen cuadros llamativos, nuevos. Habrá que estudiar qué tan nuevos son y qué asociación tienen por ahí fisiopatológicamente con el virus, directa o indirectamente. Todo de alguna manera son variables que terminan influyendo, pero la expresión sindromática de los COVID prolongados o COVID largos es algo muy llamativo, eso es algo muy característico y realmente es una preocupación porque está claro que no hay una asociación con la gravedad del cuadro, es decir, no necesariamente quien padeció un COVID grave lo va a hacer y el hecho de haber tenido un COVID leve tampoco nos garantiza de que no lo padezcamos. El síndrome de fatiga prolongada, algo que se ha dado en llamar la niebla mental, que es una afectación
mixta, es decir, cognitiva, en donde la afectación cognitiva es muy llamativa, pero la fatiga también, y que no necesariamente los pacientes se recuperan descansando. Son síndromes realmente raros, extraños, y se está tratando de comprender, digamos, un poco más a fondo cuáles son todos los niveles de implicancia que tiene tanto el virus como los factores externos, ¿no? En relación a estos síndromes nuevos, yo creo que la niebla mental o los síndromes de fatiga estos prolongados son los más llamativos. Tampoco está tan en claro cuánto tiempo pueden durar, semanas, meses. Bueno, todo eso se está viendo, lo estamos viendo en estos momentos. Incluso muchos síndromes depresivos que comienzan de nuevo sin factores externos asociados muchas veces, porque pacientes que no tienen otros factores de riesgo ni han vivido situaciones extremas, luego de hacer un COVID a veces leve, presentan un síndrome depresivo, yo no diría repentino, pero sí de rápida evolución. En algunos casos se resuelve también rápidamente y en otros no. Bueno, Jorge, me quedé pensando cuando vos describías las olas en relación a los pacientes con enfermedades clínicas y los controles clínicos que indudablemente durante la pandemia dejaron de hacerse, ya sea, digamos, porque no podían salir de sus casas, ya sea porque los sanatorios, los hospitales funcionan de otra manera a partir del COVID, o por los miedos que implicaba salir de su casa. Entonces contamos hoy con gente que no ha hecho el tratamiento o los controles regulares de los tratamientos de sus enfermedades crónicas, por un lado. Creemos que la mortalidad en esa población ha aumentado, esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta que te quería hacer era en relación al aumento o no del suicidio. Digamos, sabemos que el suicidio es una patología o una enfermedad muy frecuente, que es muy difícil de recabar estadísticas o información en relación a eso. Sabemos todo, digamos, que a veces en las familias se suele tapar los suicidios. Bueno, ¿qué información vos me podés dar en relación al suicidio y la pandemia? Por un lado, en relación a las enfermedades crónicas y a la mortalidad, está claro que uno debería esperar una mayor incidencia, por lo menos de gravedad, porque si tomamos nosotros la depresión y el estrés como factores de riesgo, hace tiempo ya que en revistas de cardiología sobre todo se está planteando el hecho de categorizar, digamos, a la depresión como un factor de riesgo, como lo es la hipercolesterolemia, por ejemplo. Pero en un trabajo más reciente se pudo objetivar, y de hecho lo titularon de una manera muy particular como la tormenta perfecta para cardíacos, la depresión y el estrés. Ese era el título, y donde daban cuenta de una serie de evidencias que fueron recabando para demostrar cómo inciden estos dos factores, la depresión y el estrés, en el aumento de la mortalidad, en el aumento de la morbimortalidad de los pacientes cardíacos. O sea que sin duda, en una población muy frecuente, que es la de los cardiópatas, con tratamientos que por ahí no han sido hechos adecuadamente, o por lo menos no han tenido el seguimiento por todo esto que vos mencionabas, sumado a los factores de estrés y probablemente de síntomas depresivos, asociados también a la pandemia, al distanciamiento social y todo eso, favorezcan un aumento de la mortalidad. En relación a otras patologías crónicas como el cáncer también, porque los controles no han sido hechos por ahí a tiempo o de manera adecuada. Estadísticamente no está el número exacto todavía, pero es muy probable, o al menos nos hace pensar en eso. En relación a la segunda parte de tu pregunta, que siempre nos ha preocupado muchísimo, el suicidio, realmente es algo muy complejo, como vos decías. Si bien estadísticamente a nivel de lo que es la muerte en sí misma, eso quizás sea el dato más fácil de recabar, las causas subyacentes, los síndromes por ahí que motivaron a las circunstancias externas, es mucho más difícil. Nosotros tomamos como parámetro muy claro para poder pensar y trabajar un poco este aspecto, un trabajo que se hizo en Estados Unidos respecto del aumento de la tasa de suicidio en los últimos años, no ahora relacionado a la pandemia específicamente, sino en el último tiempo, en los últimos 10 años. Y se ha visto un aumento muy marcado. Por otro lado, nosotros también tuvimos la corroboración en la ciudad de Córdoba, a través del Instituto de Medicina Forense, un aumento sostenido de las tasas de suicidio. Cuando se intentan establecer las relaciones o las variables, se pueden ver factores sociales, la violencia,
el aislamiento, factores que también tienen que ver con lo económico, con la presión laboral, todas cuestiones que se venían estudiando, la inequidad también, la dificultad en el acceso a los tratamientos adecuados, a una evaluación psiquiátrica al menos. Son todos factores asociados que se venían estudiando de antes de la pandemia. El problema es que todos esos factores se han visto incrementados con la pandemia. Entonces uno debería suponer que el riesgo, al menos suicida, es mayor. Hay dos trabajos puntuales y con esto por ahí querríamos cerrar. Uno en el cual se mostraba, no sé si demostraba por el tipo de metodología que tenía, pero era en España y lo que ellos observaban era un aumento de la violencia de los intentos suicidas. Es decir, es como que si lo habitual hubiera sido tomar medicación de más, digamos, con intentos autolesivos, ahora los intentos tenían otro carácter, eran mucho más violentos. Arrojamientos de edificios, tirarse adelante de un auto, con armas de fuego. Había cambiado mucho o ha cambiado mucho la modalidad. Y tomando un trabajo un poco más extenso que le vamos a dejar para que puedan revisar más en detalle, es bastante nuevo, un metaanálisis en donde, esto sería la buena noticia, no se ha evidenciado un aumento del número de suicidios. Así que bueno, es algo también que tenemos que estudiar, pero sobre todo lo que tenemos que estar muy atentos. Y si debiéramos dejar por ahí un pensamiento final, es ese, ¿no? Cada uno de nosotros como médico, personal de salud, poder estar atentos a eso, a que eso puede ser una expresión en este momento del paciente o que puede estar latente y que no la diga. Hay que buscarlo y explorar. Bueno, con esto damos por finalizado este módulo, así que nos vemos en la próxima entrega.